Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos listos ya para iniciar el estudio de la lección de escuela sabática eh, usando nuestra Biblia. Estamos en lecciones que transforman. Por favor, comparte esta transmisión, permite que otras personas también aprendan de la palabra de Dios. Ya nos encontramos dentro de un momento para comenzar con el estudio. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. No te vayas, quédate con nosotros. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Estamos otra vez aquí listos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, a través de la lección de Escuela Sabática, de la guía de estudio de la Biblia de Escuela Sabática. Bienvenido una vez más. Gracias por separar este tiempo para estudiar la Biblia. Un saludo a todos los que ya están conectados. Vamos a compartir este video, vamos a compartir esta transmisión para que otros también se unan al estudio de la Biblia. Esta semana estamos realmente maravillándonos con el amor, la bondad que Dios ha mostrado para todo el mundo, para usted y para mí en especial. Así que yo creo que el Señor tiene lindas cosas para nosotros, para fortalecernos, iluminar nuestra mente y darnos la oportunidad de caminar a su lado. Y vamos a mirar eso cada día, ¿no? En la palabra de Dios. Gracias a los que ya han dejado su comentario, como Neida Orgueta, Hugo Malca, María Eugenia, Marisela Cruz, Alicia Vargas, Mariluz Silva, Dina Melo, Hilda Quispe, también está con nosotros Sofía Torres, Alicia Barreto, Dulce Carol, Alondra de Los Ángeles, Carmen Flores, Harley Pérez, Ubaldina Oscanoa, Matilde Ortiz está con nosotros también, Josefina Lara, Héctor Samuel, Segundo Chávez, Onadis Montalvo. Qué bueno de ver aquí a Segundo también, Segundo Arévalo, Carmen Quiñones, Edinson David Ramos. Qué lindo, ¿no? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por mirarnos. También está con nosotros Hilda Torres o Elda Torres, Jorge Sañudo, Rosinaldo Maras, María Isabel García, Lidive Calpo, Adela Terán, María Isabel, Nélida Guevara, también Nelly Ochoa. Gracias, Nelly, por compartir la transmisión. José Manuel Novoa, bendiciones, querido José. Gusto de tenerte aquí, eres parte de la familia de Lecciones que Transforman. Nos mira desde España. Dios te bendiga. Son las 11 por allí, ¿no? 11 de la mañana aproximadamente, José. Confírmanos, por favor. Nelly Ochoa también, gracias por compartir. Esperanza García, Gloria Sánchez, María Tejerina, Delfi, Noelia. Hola, Delfi. Dios te bendiga, un fuerte abrazo para ti. Yomenao también nos está mirando. Un saludo para ti, Yomenao. Estela Cruz, Esmeralda Quispe, Nicolás Leoncio Maras, Miguel Ángel Touset. Disculpa si no pronuncio bien tu apellido, Miguel Ángel, pero un fuerte abrazo para ti. Gracias por mirarnos desde Arequipa. Pedro Alexis Oscanoa, también aquí. Gracias por estar junto a nosotros. Evaristo Correa, Jaime, Jimmy Martí, Carmen Josefina Valencia, Nicanor Álvarez, Francisco Albino, Elena Itamar Mondragón, Segundo Chávez, Domitila Fernández. Qué lindo. Qué lindo de que ustedes nos acompañen y además dejen su comentario. Gracias, gracias. Y a los que no se atreven a dejar su comentario, no hay problema. Bienvenidos a ustedes también.
Gracias por su compañía, los quiero mucho y sé que ustedes están allí también listos para estudiar la Biblia. Gracias, Flor Laisa, Dina Melo, Claudia Martínez también allí. Muy bien, tengan lista allí su Biblia, ¿ya? Su Biblia, su guía de estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática. Si no tiene esta guía, por favor, pídalo acá. Yo le voy a enviar eh, en forma digital, ya en PDF. Le va a servir también para leerlo ahí en la computadora o en el celular mismo. Es bueno tener este material, ¿ya? José Manuel Novoa dice que son las 11:13, bueno, ya son 11:13 de la mañana ya en España, ¿no? 6 horas de diferencia, un fuerte abrazo. Doctor Raúl Flores, un saludo para ti también, igual manera para tu familia, Aurea León, Josi Maita, bendiciones desde Puerto Maldonado, nos mira, Priscila Costilla también, Flor de Lis, Chihuahua, hola, hermana Flor de Lis de la Cruz, un fuerte abrazo para usted, Claudia Martínez, qué lindo, Dervit Reati, hermana Dervit, ¿cómo está? Qué gusto, San José de Sisa, ahí hermana, yo la recuerdo mucho, hay lindos recuerdos con usted, que cuando estudiamos juntos la Biblia, ¿no? Dios la bendiga y me alegra mucho que usted siga en los caminos del Señor. Hermana Dervit, gracias, gracias. Excelente. Freddy Guamán Zavala también desde Tacna. Qué lindo, Tacna, la ciudad heroica. Vamos a orar para iniciar el estudio. Gracias, oh Padre, porque nos acompañas, gracias porque diriges nuestra vida, gracias porque nos despiertas también y gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Oh Señor, es toda esta gratitud que te mostramos es corta lo grandioso y las cosas grandiosas que haces en nuestra vida. Pero Señor, nos entregamos a ti en agradecimiento. Recibe nuestra vida como sacrificio vivo, Señor. Cada mañana que te presentamos, queremos que entres en nuestro corazón, oh Espíritu Santo, ilumine nuestra mente y puedas dirigir tú el estudio de hoy, puedas poner en mis labios palabras que son de acuerdo a tu voluntad y también en nuestra mente iluminación para entenderlas. Acompáñanos, Señor, en este momento y que tu presencia colme nuestra vida y nos llene de paz, de fortaleza, de transformación. Y los que necesitan estar ya aquí reunidos para estudiar tu palabra también, que ya se unan, Señor. Pon en nuestro corazón también el deseo de compartir este video, compartir esta transmisión con otras personas, para que éstas sean nuestros familiares, nuestros amigos, o cualquier persona que llegue este mensaje pueda gozar de tu presencia, pueda también disfrutar de tu amor. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, amigos, una vez más a los que acaban de conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Vicente Torres, Rosa Elena desde Argentina, un saludo para ti, tu esposo. Aurora Bustos, prima querida, un fuerte abrazo. Saludos para la familia y gracias por acompañarme también aquí. Ricardo Aciar, un saludo para ti, Ricardo. Nelly Ochoa Betancur desde Colombia nos está mirando. Jesús Rojas también. Qué lindo, Jesús, que estés aquí. Un saludo para ti también. Muy bien, repito una vez más. ¿Lista su Biblia allí? ¿Sí? Vamos a leer la Biblia, mucho. Tenga lista también su guía de estudio para que allí pueda dirigirse, subrayar. Si tiene ya, consiguió su cartuchera o su lapicera, como lo llaman en otro lugar, y tenga lista sus resaltadores, su lapicero, su lápiz si es necesario, porque vamos a anotar los textos bíblicos que estudiaremos hoy. El título de la lección de hoy es un título muy interesante. Lleva, valga la redundancia, el nombre de El poema del siervo sufriente. El poema del siervo sufriente. Entre hoy, mañana, estaremos estudiando o revisando así en forma general
lo que nos habla Isaías acerca de este siervo. Estaremos revisando Isaías capítulo 52 y abarcando hasta el capítulo 53. En realidad toda la semana estaremos estudiando el capítulo también 53 en especial de Isaías. El poema del siervo sufriente. Amigos queridos, al profeta Isaías se le llama el profeta evangélico. ¿Por qué el profeta evangélico? Porque Isaías es el evangelio de Cristo también. En otras palabras, son las buenas nuevas de Cristo, de lo que Cristo hizo. Si nosotros revisamos, y lo vamos a hacer dentro de un momento, revisamos Isaías, desde los primeros capítulos encontraremos la vida de Jesús, su nacimiento, ¿no? Su ministerio, su muerte y aún su resurrección, su exaltación. Eso lo vamos a ver durante el resto de estudio que queda, que son 3 lecciones más, ¿no? Antes de terminar el trimestre. Y realmente es asombroso saber eso, que Isaías habla de Jesús, habla de Cristo muy abarcantemente, igual que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan la vida de Jesús. Solo que Isaías lo cuenta de anticipado, es decir, antes que suceda, antes que Jesús llegue a esta tierra, él ya lo anuncia impresionantemente. Y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan el cumplimiento de lo que Isaías ya había anunciado de antemano. Qué maravilloso, ¿no? Qué extraordinario. Entonces, cuando habla aquí la lección de el poema del siervo sufriente, nos damos cuenta de cómo Isaías arma una estructura maravillosa para contar cómo Jesús, antes de ser exaltado, tuvo que sufrir primero. ¿Cómo fue su sufrimiento? Y eso veremos hoy. ¿Está bien? Entonces vamos a concentrarnos de qué manera este poema comienza. Es decir, la vida de Jesús, cómo comienza en el libro de Isaías. Vamos a buscar, por favor, Isaías primero, capítulo 7. Ubíquese y vamos a hacer un repaso de cómo Isaías fue armando este poema hasta llegar a la cúspide, que fue el sacrificio de Jesús. Isaías capítulo 7, busque por favor Isaías capítulo 7, versículo 14, y hasta que usted lo encuentre, quiero continuar saludando aquí a mis amigos que han dejado su comentario. Lucía Carlos, un saludo para ti, hermana. Elsida Macedo, también allí desde la linda ciudad de Tarapoto, junto con Peggy Pizango, nos están mirando. Hermana Amelia Arévalo, un saludo para ti. Hasta Nueva Esperanza, allá en Lima. Nati Graciela, Merlides de Horta, un saludo desde Bogotá, nos mira. También David Saavedra, bendiciones David, qué lindo tenerte aquí, es una alegría realmente que hayas dejado tu comentario. Mi hermana Billy Torres, hola hermana Billy, gracias por acompañarme. Isaías capítulo 7, ¿qué es lo que vamos a hacer al comenzar a leer Isaías capítulo 7? Vamos a ver cómo Isaías fue armando el poema del siervo sufriente, ¿ya? Desde el inicio hasta la cúspide, que es el sacrificio, y después veremos durante la semana cómo Dios exaltó a Jesucristo, a este siervo, que primero tuvo que humillarse para llegar a la gloria, ¿no? A la exaltación, al reconocimiento como Rey de Reyes y Señor de Señores. Norberta Cueva, gracias también por dejar tu comentario. Gracias Alicia por dejar allí el texto también. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Fíjese cómo Isaías comienza a narrar la vida de Jesús desde su nacimiento, ¿sí?
profetiza el nacimiento de Jesucristo. Y esto se cumple pues en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 1. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Fíjese, lea por favor conmigo Mateo para ver que lo que Isaías anunció de antemano, el inicio de la vida de Jesús en esta tierra, se cumple exactamente allí en el Nuevo Testamento. Isaías decía en el capítulo 7, versículo 14, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿De qué se trataba? Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, nos muestra el cumplimiento de esta profecía que de antemano ya el Señor había anunciado a través de su profeta Isaías. Mateo capítulo 1, versículo 18, ¿ya? Delia Chambilla, qué lindo de que estés aquí. Liliana Curihuamani también, qué bueno de verla. Doris Lara, Cristian Sánchez, qué bueno Cristian, también por acompañarnos. Nancy Vargas, buen día Nancy, Dios te bendiga. Mateo 1, 18 al 23 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, está hablando del nacimiento de Jesús, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, quedó embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o dejarla mal, porque en ese tiempo, pues, las mujeres que eran infieles a sus esposos o a sus futuros esposos, como en este caso, eran apedreadas, eran muertas, y además pues toda la familia quedaba mal, ¿no? La imagen de la familia quedaba mal. Entonces José tuvo cuidado, por eso era justo José, por eso este hombre también Dios lo ama y habla con él, ¿no? A través de su ángel. Y dice aquí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y cuán preocupado habrá estado José, ¿no? Cuán preocupado y angustiado, pero también en cierta manera como ser humano decepcionado, porque no sabía, en realidad él no sabía nada. Pero ¿qué pasa? Aquí viene Dios y le revela a José lo que está sucediendo, porque lo vio muy angustiado naturalmente. Versículo 20. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es de ningún hombre. Aquí ningún ser humano, por lo tanto, María no te fue infiel. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fíjate aquí, escucha bien este texto, versículo 22, estoy leyendo Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta, hermanos? ¿Qué profeta? El profeta del Antiguo Testamento que se llama Isaías. Todo esto sucedió, dice, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías, que está escrito, ¿dónde? En el capítulo 7, versículo 14 que hemos leído primero. Isaías 7:14 que dice, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y le dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Emmanuel. Y eso repite Mateo, registra lo que el ángel dijo en el versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Emanuel. Y todavía añade aquí algo, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, hermanos, Isaías arma el poema del siervo sufriente, el tema que se trata hoy, desde el nacimiento de Jesús. Isaías profetiza el nacimiento de Jesucristo. Pero no solo eso, sino Isaías avanza armando el poema. Ahora en Isaías capítulo 9, vayamos a Isaías capítulo 9, ¿sí? Por favor, versículos 6 al 7. Vamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Y ahora, Isaías aquí en el capítulo 9, versículos 6 al 7, nos muestra qué iba a llegar a ser este niño llamado Emanuel, que es Jesús, ya vimos en Mateo capítulo 1. ¿Qué llegaría a ser? Bueno, llegaría a ser el rey davídico, ese rey no injusto como todos los reyes de Israel, no un rey abusivo, mentiroso, separado de la voluntad de Jehová, no, sino iba a ser un rey de la descendencia de David, porque Jesús elegiría, Dios hecho hombre, elegiría la dinastía, es decir, la descendencia de David. Ya lo veremos eso en el capítulo 11 de Isaías. Entonces, vayamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño ha nacido. Repito una vez más, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, aquí Isaías añade más nombres a Emanuel. No solo se llamará este niño Emanuel, sino también admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías aquí dice que este niño llegaría a ser rey. El rey iba a nacer de la descendencia de David para implantar un reino de paz, un reino de justicia, un reino maravilloso que nunca iba a acabar. Qué interesante esto, hermanos. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Daniel capítulo 2, no vaya a Daniel, solo le estoy mencionando, pero puede anotarlo si quiere. Daniel capítulo 2, versículo 44, 45, dice que Daniel vio, o el Señor le mostró a Daniel, el sueño que había soñado Nabucodonosor. Y al final de la estatua que le muestra, que representan los imperios del mundo, hay una roca que cae del cielo, soltado no por mano humana, sino divina. Esa roca cae en los pies de la estatua, desmenuza la estatua, lo vuelve polvo, viene el viento, arrasa con ese polvo, que son los reinos que han sido destruidos por esta roca, y la roca pues llena la tierra y se forma un reino que es para siempre, que nadie reemplaza ya, porque a Babilonia le reemplazó Medo-Persia, a Medo-Persia le reemplazó Grecia, a Grecia le reemplazó Roma, y a Roma le despedazaron o la dividieron las 10 tribus bárbaras, que después se convirtieron en nuestros tiempos ya las naciones europeas. En los tiempos de las naciones europeas, que representan los dedos de la estatua de Daniel capítulo 2, del sueño de Nabucodonosor, pues destruye la roca.
Después de la roca no hay nada, porque la roca que representa el reino de Dios, ¿ya?, dura para siempre. Ese reino de Dios, ese reino que es implantado en nuestros días, es el mismo reino que Isaías capítulo 9, versículo 7 nos habla. El reino que implanta Emanuel. ¿Quién más? Admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es el mismo reino. Es el mismo reino. ¿Se da cuenta? O sea, Jesucristo implanta su reino eterno, hermanos. Él viene a esta tierra a iniciar su reino. Lo implanta desde que Él nace en esta tierra y vive aquí. Y comienza, después de su ascensión al cielo, comienza a confirmar ese reino. Para luego, cuando Él venga en su segunda venida, valga la redundancia, cuando Él venga otra vez, entonces lo abra para todos sus hijos y allí en ese nuevo reino vivan en paz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo será este reino? Ya aquí en el capítulo 9, versículo 7, nos habla un poco, ¿no? Dice que es un reino de justicia y de paz. Pero el capítulo 11, vamos al 11, Isaías capítulo 11, nos habla más claramente de cómo será ese reino implantado por, por el vástago, lo llama aquí Isaías capítulo 11, ¿no? El retoño de Isaí, el descendiente de David. ¿Ya? Vamos a Isaías capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 4 o desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Isaías capítulo 11, versículo 1, y vamos a ver el desarrollo que Isaías hace de este reino que Jesucristo, el Padre eterno, el Dios admirable, el príncipe de paz, Emanuel, iba a implantar. Mira lo que dice Isaías capítulo 11. ¿Por qué estamos leyendo estos textos? Porque estamos viendo cómo Isaías, desde el principio de su libro, fue armando este poema del siervo sufriente, hasta llegar pues a la cúspide, que es el sacrificio de Jesús, que hablaremos mañana, pasado mañana y toda esta semana, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿y cómo alcanzó lo inalcanzable Jesús, realizando todas estas acciones? Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Todos estos temas ya hemos hablado las semanas pasadas, con detalle, con textos bíblicos, ¿no? Ahorita solamente estamos haciendo un repaso para darnos cuenta la estructura de Isaías armando su poema. Dice Isaías 11:1, hablando de Jesús, que sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Fíjate la descripción que hace Isaías aquí de quién, de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que iba a implantar su reino. ¿Cómo iba a ser ese reino? Justo. ¿Por qué? Porque Él mismo sería justo, sabio, su conocimiento sería supremo. Nadie le aconsejaría a Él. Él es el consejero supremo. Sí, así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a ser el ambiente de su reino? ¿De qué manera se iba a desenvolver el reino de Jesús? Aquí nos muestra.
Versículo 6. Estoy leyendo Isaías capítulo 11, versículo 6. Fíjese lo que muestra Isaías acerca del reino de este nuevo rey, el descendiente de David, el vástago de Isaí, que es Jesús. Dice, en ese reino morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jesús, o sea, en mi reino, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amigos, aquí se describe, el mismo Jesucristo describe a través del profeta Isaías cómo sería su reino. Amigos, ¿un reino de qué? De paz, de armonía. Ni siquiera los animales entrarían en conflicto, no pelearían, no se comerían entre ellos como ahora sucede. También los habitantes humanos vivirían en paz, habría justicia. Qué interesante esto, ¿no? Fíjese cómo Isaías va armando su poema del siervo sufriente. El Señor iba a implantar un reino. Ahora, vayamos al capítulo 42. Isaías capítulo 42. Avancemos, por favor, a Isaías 42, 1 al 7. Y fíjate aquí también cómo Isaías continúa hablando de Emmanuel, continúa hablando del príncipe de paz, continúa hablando de el Dios eterno, que es Jesucristo. Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el 7. Isaías 42, 1 al 7. Mire, dice, este es mi siervo, hablando de Jesús, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando Dios el Padre acerca de Dios el Hijo, que es Jesucristo. Aquí lo llama Jehová como su siervo. Y dice, ¿por qué siervo? Porque él iba a venir a esta tierra, ¿no? Iba a venir a servir a la humanidad. Iba a venir a cumplir los propósitos de Dios. He puesto sobre él mi espíritu. Leo Isaías capítulo 42, versículo 1. Estoy en la última parte. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Otra vez habla justicia aquí, porque el reino de Jesús sería justo, hermanos. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz. Ya vimos, ¿no? Y mañana, pasado mañana, veremos que este siervo sufriente no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. Por eso dice aquí, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, la caña seca, ¿no? ¿Quiénes eran las cañas secas? Los pobres seres humanos pecadores. Los iba a tratar con amor, los iba a tratar con cariño, con ternura. La verdad él lo iba a dar, pero lo iba a dar con amor, para que estas personas no sean destruidas, sino reformadas, transformadas. Versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el el pábilo que se extiende. Por medio de la verdad traerá la justicia. Verdad y justicia traería este siervo. Jesús, que sabemos que es Emmanuel, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Consejero, que ya nos mostró allí el capítulo 9. Y sigue diciendo, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Eso ya hablamos ayer, ¿no? Que Jesús no se volvió atrás, no fue rebelde al Padre.
Y aquí ya en Isaías capítulo 42, versículo 4 nos decía también que no se iba a cansar, no iba a desmayar hasta cumplir los propósitos de Dios, no importa qué le hicieran. Y como vimos ayer también, fue terrible lo que le hicieron. Y veremos esta semana cómo fue tratado, ¿no? No se cansará hasta establecer en la tierra la justicia, su reino. Versículo 5, así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento y aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Abrió los ojos de los ciegos con su palabra, con su enseñanza, con su sabiduría, para que saques de la cárcel a los presos de qué? Del pecado, a los presos de la tradición. Sí, porque en los tiempos que Jesús vino a esta tierra, todo el pueblo estaba metido en tradiciones humanas, estaba preso en eso, era una opresión terrible. Jesús vino a sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Así que Jesús iba a venir a implantar un reino. Isaías nos muestra, arma su poema del siervo sufriente de esta manera, ¿no? Su nacimiento, cómo él implantaría su reino. Ese reino sería de armonía, de paz, de justicia, de verdad, ¿sí? ¿Y cómo iba a armar eso? ¿Cómo iba a suceder eso? Pues viniendo a esta tierra, ¿para qué? Para enseñar, para predicar, para sanar a la gente que estaba en terror, en opresión, rescatándolos con su palabra, con sus enseñanzas. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo iba a ser esto? ¿Fácil? ¿Esta implantación del reino, de la justicia, de la verdad, sería fácil? No, hermanos. Isaías muestra que esto no sería nada fácil. Jesús tendría que sufrir para lograr eso, y sufrir terriblemente, terriblemente. Vamos a leer Isaías capítulo 49. Vamos al capítulo 49. Y vamos a leer el versículo 4 primero. Isaías capítulo 49, versículo 4. Mire lo que dice, que la implantación de su reino no sería fácil. Jesús vendría como siervo, ¿ya? Y ya desde allí dejar la gloria, la adoración de los ángeles y venir a nacer como un simple muchachito, donde todos ignoraban el día de su nacimiento. Nadie se daba cuenta, solamente unos cuantos pastores de ovejas y unos 3 estudiosos de las profecías, que ni siquiera eran judíos, sino eran extraños, eran del oriente, eran de otra nación. Ellos solamente se dieron cuenta. Los demás, cada uno con sus cosas. Así que desde su nacimiento, desde su primera venida, Jesús iba a sufrir. Iba a sufrir. No iba a ser fácil la implantación de su reino. Fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 49 de Isaías. Isaías 49, 4. Pero yo dije, aquí está hablando Jesús, a través del profeta Isaías, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. ¿Qué hace Jesús aquí? Declara lo que iba a pasar, que cuando Él estaría en esta tierra, pareciera como que su trabajo sería en vano. Nadie le escucharía. Unos cuantitos igual también, pero la mayoría no le escucharía. Por eso una ocasión dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he hablado? Estoy parafraseando el texto.
¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he dicho? No me has hecho caso. Te he querido reunir hacia mí, juntarte hacia mí como la gallina junta sus polluelos, pero no me hiciste caso. Ahora sufrirás las consecuencias de no escuchar mi voz, de no obedecerme. Y aquí Isaías dice eso: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Más bien, ¿qué pasó? Versículo 7, Isaías capítulo 49, versículo 7. ¿Ya? Menospreciado de alma, abominado de las naciones, siervo de tiranos. Más bien, así se convirtió Jesús al venir a esta tierra, para implantar su reino. ¿Cómo fue tratado? Fue menospreciado. ¿Qué más? Fue abominado, asqueado por la gente. Qué terrible, hermanos. Y los tiranos lo trataron mal. No vamos a entrar en detalles a eso porque ayer ya vimos, ¿no? Ya vimos qué es lo que le hicieron. En el estudio anterior vimos cómo lo trataron terriblemente. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 50, versículos 6 y 7. Menospreciado, abominado, siervo de tiranos. Por eso Isaías capítulo 50, versículos 6 y 7 dice: di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban. ¿Qué es mesaban? Arrancaban la barba. Me aparté, perdón, no aparté mi rostro de injurias, insultos, burlas y de esputos. ¿Qué es esputo? Escupidazos. Qué terrible. Todo esto, porque Jehová el Señor me ayuda, no me avergoncé. No me avergoncé. Hermanos, todo esto tuvo que pasar ¿quién? Jesucristo. Tuvo que pasar Jesucristo. Cosa seria, ¿no, hermanos? Cosa seria realmente. Pero, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el texto? Mira, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amigos, pero la pregunta es, ¿Jesús iba a quedar así? ¿Abusado, maltratado, así quedaría? No. El profeta Isaías dice que algo sucedería. Todo ese sufrimiento tendría resultado. Capítulo 49, versículo 7, la última parte, lea conmigo. Isaías capítulo 49, versículo 7. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el título de la lección de hoy es El poema del siervo sufriente. Estamos viendo cómo Isaías, desde el nacimiento de Jesús, va armando este poema acerca de Jesús, acerca de la vida y ministerio de Jesús, y cómo de manera extraordinaria lo hace. Cuenta la vida de Jesús, cuenta su ministerio. Maravilloso. Pero veamos qué pasa después de su sufrimiento. Isaías capítulo 49, versículo 7, la última parte dice: lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Se da cuenta, hermano? Qué maravilloso. ¿Ah? ¿Qué hace Jehová de su siervo? Lo exalta. Después de que sufre, lo exalta. Esto es maravilloso. Esto es extraordinario. Pero vayamos a leer el capítulo 52, versículo 13 también. Isaías 52, 13. Para ver la confirmación de esto. Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Qué dice? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Amigos, yo les pregunto, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Nos dice que
Después del sufrimiento que Jesús iba a pasar, Jehová lo exaltaría, lo pondría en alto, lo prosperaría. Significa que su reino llegaría a concretizarse, sería una realidad, no sería una pérdida de tiempo. No habrá sido en vano el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Y esto, amigos, hermanos, realmente nos da esperanza, realmente nos fortalece saber que lo que hizo Jesús traerá buenos resultados. Por eso no debemos perder la esperanza que todo lo malo que vemos alrededor traerá buenos resultados. Al final, el Señor implantará su reino. Ya comenzó en su primera venida. Sembró la semilla. Los frutos vendrá a cosechar ¿cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Porque la segunda venida de Jesús es la gran cosecha de lo que Él sembró en su primera. Tremendo, ¿no? Lindo. Así que después del sufrimiento viene la gloria. Después del sufrimiento viene la exaltación de Jesús. Y eso también lo dice claramente el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Busque conmigo Filipenses. Filipenses capítulo 2. Busque por favor Filipenses. Vaya hasta casi al final de la Biblia. Filipenses está después de Efesios y está antes de Colosenses. Filipenses es un libro que está entre Efesios y Colosenses. Ahí en el centro está. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 5 hasta el 11. ¿Está bien? Gracias Doris por acompañarme. Edwin Burga, bendiciones querido Edwin, gracias por tu comentario. Querida amiga Gardenia, muchas bendiciones. Nelly Ochoa, Aurea León, qué lindo que estén acá también con nosotros, qué maravilloso. Gracias. Verónica, gracias, gracias. Muy bien, vamos entonces a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y hermanos, antes de leer este texto, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes en general. Yo sé que algunos están escuchando allí, mirando la transmisión, estudiando, y por alguna razón no quieren dejar su comentario. Yo respeto eso, pero me alegra que estés aquí conmigo. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman, este ministerio que tiene el objetivo de, en primer lugar, fortalecer la vida de los que estudian la Biblia. ¿Sí? A seguir aprendiendo cada día más y seguir creciendo en la palabra del Señor. Pero también tiene como objetivo predicar el Evangelio a todo el mundo a través de las redes sociales. Por eso es importante que usted, al estudiar la Biblia, también comparta este estudio con otros. Gracias por eso. Y yo sé que hay personas aquí que llegaron a escuchar y a pertenecer a este grupo porque alguien les compartió el link, alguien les compartió el estudio. Y gracias, no te vayas, quédate siempre con nosotros, porque mientras tengamos vida, seguiremos aprendiendo la palabra de Dios hasta que Jesús venga. ¿Sí? Gracias. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué es lo que dice? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso decíamos en el estudio anterior también, de que Jesús usó su poder divino solo para hacer el bien a los demás. Pero para Él dependió netamente ¿de quién? De su Padre, de su Padre. Sí, tremendo. Y mira lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. ¿Ya? O sea, siervo. Más aún, hallándose en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Lo mismo que está hablando Isaías, ahora corrobora Pablo aquí en Filipenses. Se hizo siervo. Más aún dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigos, Jesús para nada se tiró para atrás. Él avanzó. Aquí se confirma, Filipenses confirma lo que Isaías dice. Yo no fui rebelde, dice Jesús en Isaías. Yo no fui rebelde, no me tiré para atrás, no fui para atrás, no retrocedí, avancé. No importa qué me hacían, yo continuaba para adelante. Y Pablo dice lo mismo, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era, hermanos, lo peor. La peor condena en ese tiempo para el peor malhechor era la cruz. La cruz. Y él, inocente, se humilló ante lo peor por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y entonces aquí viene el resultado. Lo que Isaías igual dice. Todo ese sufrimiento iba a terminar ¿en qué? En exaltación, en gloria. Pablo también dice lo mismo. Lea conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hace Pablo aquí? Lo mismo que Isaías. Nos muestra a Jesús primero sufriendo cosas terribles, humillaciones terribles, lo peor. Pero después Dios lo exalta como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para que toda rodilla se doble ante Él y lo reconozca como Señor de Señores. Maravilloso, ¿no? Extraordinario. Así que, hermanos, primero es el sufrimiento, luego es la gloria. Primero es el sufrimiento, luego el gozo. Por eso hay un himno que dice, si sufrimos aquí, gozaremos allá, reinaremos allá. ¿Sí? Sí. Jesús por eso aconsejó a sus discípulos, el que quiera ser primero, tiene que ser siervo. Sí, así les dijo a sus discípulos. Primero ustedes tienen que servir. Cuando estaban peleándose allí, ¿no? ¿Se acuerda usted la historia? Los discípulos estaban peleando, yo voy a ser primero, yo me voy a sentar al lado de Jesús, yo voy a ser, hasta dos hermanos por allí le dijeron, mamá, anda, dile allí a Jesús que nos ponga a su derecha y a su izquierda, nosotros dos, por favor. Y Jesús les dice, amigos queridos, el mundo hace eso. Primero busca la gloria, primero busca lo primero, ¿no? Pero en el caso nuestro no es así. Con ustedes no es así, dice Jesús. Primero ustedes tienen que sufrir. Ustedes tienen que pasar momentos complicados. Y yo les voy a dar el ejemplo. Y Jesús les dio el ejemplo. Así tienen que hacer ustedes. Si quieren llegar primero a ser, deben sufrir, deben ser siervos. Y amigos, si usted estudia la vida de los discípulos de Jesús, todos sufrieron, todos sufrieron. Jesús les había dicho, ustedes van a sufrir. Y ustedes no pueden ser más que el maestro, ¿no? Ustedes tienen que sufrir. Tienen que sufrir. Y así pasó. Por eso, hermanos queridos, miren, todo este contexto que yo les hablé hasta aquí, ahora ha llegado el momento de aplicar a nuestra vida. Seguro que ya te estás imaginando, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué estoy sufriendo aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Porque así es. Así es el camino. El camino angosto es sufrimiento, pero el final es gloria, es exaltación. El camino ancho todo es placer, gozo en esta tierra, pero el final es muerte, sufrimiento, dolor, pero para muerte eterna. Muerte eterna. ¿Se da cuenta? Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Vaya a Mateo capítulo 10. Busque Mateo. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos hablado a nuestra vida. ¿Está bien? Mateo capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 26. Mateo capítulo 10, versículo 26. El tema de hoy en la lección de escuela sabática es el poema del siervo sufriente. Ya vimos cómo Isaías va armando su poema. Pero ahora vamos a ver el asunto del sufrimiento. Antes de tener la gloria, antes de tener la exaltación, Jesús fue un siervo sufriente. Sus discípulos también tienen que ser siervos sufrientes. Igual, para alcanzar la gloria, para alcanzar la exaltación, para alcanzar la vida eterna. Mira, Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Lo tiene allí? ¿Sí? Vamos por favor. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice, yo os envío, está hablando Jesús a sus discípulos, pero también nos habla a nosotros, que somos sus discípulos. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que tienen que hablar. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, ¿se están dando cuenta de esto? Acabo de leer Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 20. Primeros 4 versículos. Jesús ya dice, yo les envío. ¿Se acuerdan ustedes del tema del llamamiento? El Señor nos llama, nos escoge, pero nos escoge para enviarnos. Pero Jesús advierte, ustedes van a enfrentar desafíos. Pero no se preocupen, dice, porque yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ayudará a hablar lo que tienen que hablar, a ser fuertes para aguantar lo que les va a venir. Tranquilos. Pero después desarrolla Jesús aquí cómo va a ser eso. Mire, y es triste, hermanos, es triste. Mira Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Amigos, el sufrimiento será fuerte, los desafíos serán fuertes. Esto se cumplió en los tiempos de los discípulos de Jesús. Sí, se cumplieron. Todas estas advertencias, toda esta profecía que Jesús dio a sus discípulos se cumplió, pero también se va a cumplir en nuestro tiempo. Se va a cumplir. Amigos, cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 13,
Capítulo 13, usted se va a dar cuenta, porque Apocalipsis es para este tiempo. Usted se va a dar cuenta que lo que dijo Jesús aquí se va a cumplir también en el futuro. Por eso ya estamos advertidos, ya sabemos nosotros que lo que Jesús pasó, sus discípulos pasaron, nosotros también pasaremos en el futuro. ¿Sí? Y es triste saber que nuestra propia familia, no solo espiritual, porque también algunos de la iglesia se convertirán en agresores, ¿sí? Se convertirán en perseguidores, sino también los de nuestra casa, los que tienen nuestra sangre, pasará eso. Oremos para que todos amen a Dios y no se conviertan en perseguidores. Oremos, porque eso puede cambiar. Pero amigos, tengamos en cuenta y estemos preparados que habrá gente de nuestra familia que se convertirá en nuestros acribilladores, en nuestros perseguidores. Se convertirán en esos. Mire lo que dice ahora el versículo 36. Mateo capítulo 10, versículo 36. Dice, estoy leyendo Mateo capítulo 10, versículo 36 hasta el 39, ahora voy a leer. Dice, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire, aquí concluye Jesús. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama por eso, dice Jesús, por eso, el que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, aquí la cruz es el sufrimiento, la persecución, el dolor. Dice que el que no lleva ese dolor, no es valiente, ¿ya? No es digno de mí. El que halle su vida, es decir, por salvarse de esa persecución, por quedar bien con todos, no importa violando los mandamientos de Dios, ¿sí? Y viva, la perderá. Al final lo va a perder. Puede vivir aquí, llevarse bien con todos, no importa si desobedece a Dios, lo cierto que quede bien con los demás, al final va a perder su vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amigos, no importa si somos muertos por amor a Jesús, si en la persecución alguien llega a matarnos, dice Jesús que al final Él nos dará la vida eterna. Amén. 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 Primero sufrimiento. Primero sufrimiento. Pero te pregunto, ¿estaremos solos en este sufrimiento? ¿Ah? ¿Estaremos solos? No. Y mire lo que dice versículo 24, para que nos animemos, nos fortalezcamos. Mateo capítulo 10, versículo 24. Mateo 10, 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Qué les estaba diciendo Jesús aquí a sus discípulos? Mencionándoles el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En otras palabras, si yo he sufrido, ustedes también tienen que sufrir. No crean que van a escapar de esto, porque el mundo ataca al maestro, pero también ataca a sus discípulos. El mundo ataca al Señor, pero también ataca a los siervos. Así es. El mundo es así, Satanás es así. Por eso Jesús les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, o sea, seguir el ejemplo de Jesús. Por eso Jesús vino aquí primero y pasó ese crisol, pasó ese fuego terrible de sufrimiento, para que nosotros después miremos a nuestro maestro, ojo al guía, y también pasemos igual que nuestro maestro. ¿Te das cuenta? Dice aquí, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué es Belcebú? Belcebú es un nombre que los discípulos en este caso usaron para apuntar a Satanás. Y hermanos, a Jesús le llamaron muchas veces Belcebú, Satanás. ¿Quiénes? Sus enemigos, los fariseos, los que no creían en él. Y dice aquí, si al padre de familia, o sea, a mí, me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, a ustedes. Igual a ustedes. Pero Jesús, hermanos, promete algo a sus discípulos y esto nos anima, nos fortalece. Mira lo que dice el versículo 29. Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Estoy leyendo Mateo 10, 29. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Dice, aunque los pajaritos son simple cosita, pero el Padre vela por ellos, vela por ellos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Después de mostrarles todo el sufrimiento que van a pasar, les dice, no tengan miedo, porque mi Padre los cuida. Mi Padre los va a ayudar. Yo voy a estar al lado de ustedes. Por lo tanto, no dejen de confesarme, no me nieguen, porque si ustedes me niegan, yo también los negaré allá en el futuro, delante de mi Padre. Amigos, no podemos negar a Jesús, no importa qué sufrimiento venga, no podemos negarle, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir siempre fieles, siempre, así como Él fue obediente hasta la muerte, también nosotros, obediente hasta la muerte. Así como Él no retrocedió, no se tiró para atrás, nosotros tampoco debemos ser desobedientes ni tirarnos para atrás. Tenemos que ir para adelante. Adelante está la salvación, adelante está la vida eterna, adelante está la gloria, adelante está la exaltación. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a ubicarnos en el versículo 18. Juan 15, 18. Yo espero que por favor, estés anotando estos textos bíblicos. Yo espero que estés subrayando estos textos, porque estos textos son oro para estos momentos que estamos viviendo y para el futuro, que vienen situaciones complicadas. Juan capítulo 15, versículo 18, y vamos a leer hasta el 24. Juan 15, 18 al 24. Bendiciones, queridos amigos. Gracias por su reacción. Gracias por acompañarnos en el estudio. Juan capítulo 15, versículo 18 dice, ¿ya lo tienen? Juan capítulo 15, versículo 18 hasta el 24. Vamos a leer. Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. ¿Es verdad o no es verdad eso? Sí. Jesús dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Claro, hermanos. Ahora sabemos eso. ¿Cómo lo trataron a Jesús? ¿Cómo lo trataron? Muy bien. Si nos están tratando mal a nosotros también por amor a Jesús, sepamos que a Jesús ya le habían tratado así. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué, hermanos, el mundo nos va a perseguir? ¿Por qué el mundo nos rechaza, nos odia? ¿Por qué?
Porque el mundo dice, no nos conoce, no conoce a Dios. ¿Por qué el mundo nos trata mal? Porque no pertenecemos a este mundo, no somos parte de este mundo. Por eso dice el versículo 19, Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, y antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿Por qué nos odia las personas que no aman a Dios? Porque Dios nos eligió primero. Versículo 20, Juan 15, 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Ya hemos leído, ¿no? Acuérdense, dice, lo que les he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Más claro que, amigos. Más claro que. Ya está. Ahí está la razón por qué tú vas a sufrir como cristiano. ¿Es por qué? Porque el mundo odia a Jesús. Porque el mundo persiguió y mató a Jesús. Por eso a nosotros también, que amamos a Jesús, nos persigue. Y cuando hablo de mundo, estoy hablando de ese mundo pecaminoso que ama a Satanás y no ama a Dios. Ese mundo. El pecado. Por eso nos lastima. Vamos a 2 de Corintios. Vaya a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 4. Y esto realmente, a partir de aquí, te voy a dar textos bíblicos que te van a dar esperanza, ánimo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Mira lo que dice acá. 2 de Corintios, busque por favor. Gracias por acompañarnos a los que están con nosotros hasta este momento. Qué lindo. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿sí? A través de la lección de escuela sabática. Y hoy es un tema importantísimo que está poniendo la base de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? El poema del siervo sufriente. Jesús sufrió, pero recibió la gloria. Los discípulos sufrieron, pero recibirán la gloria. Nosotros sufriremos, pero recibiremos la gloria. Amén. Y eso es lo que nos dice que 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: Pues esta leve tribulación, ¿cómo lo llama Pablo a lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir? Leve tribulación. Te pregunto, ¿lo que sufría Pablo era leve? Amigos queridos, lo que sufría Pablo, quien escribió ese texto, era cosa terrible. Estudia la vida de Pablo y vas a ver cómo sufrió. En una parte él dice, yo he sufrido hambre, frío, me castigaron con vara, ¿sí? Me apedrearon, me mandaron lejos, casi me muero ahogado. Y he pasado terribles cosas, terribles. ¿Y cómo murió Pablo, hermanos? ¿Cómo murió Pablo? ¿Sabe cómo murió? Decapitado. Le cortaron la cabeza, pero él nunca bajó la guardia. Él dijo, antes de ser decapitado, él dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado. Estoy listo para morir, porque yo sé que el Señor tiene preparado para mí, para todos los que le aman, la corona de vida. Amigos, Pablo murió con la esperanza de recibir la corona de vida cuando Jesús venga por segunda vez. Y él dice aquí, antes de morir, cuando estaba vivo, dijo, pues esta leve tribulación es momentánea
y produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué decía Pablo? Todo esto nos prepara para la gloria. Todo esto nos ayuda y nos hace más fuerte para recibir la gloria. Esa gloria eterna. ¿Qué más? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué vemos, hermanos? Vemos COVID-19. ¿Qué vemos? Crisis económica. ¿Qué vemos? Violencia, rechazo, burlas. Todo eso vemos. Pero dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. No nos concentremos en eso, sino las cosas que no se ven. ¿Qué no se ven ahora? Cielo nuevo, tierra nueva, el lobo comiendo o pastando con la oveja. Todo lo bonito no se ve todavía, pero concentrémonos en eso, en lo que no se ve, no en lo que se ve, porque esto que se ve, dice aquí, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Amén, amén, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por estas promesas que nos alientan, nos fortalecen, Señor. Tu palabra es poderosa. Anima al cansado, sustenta al débil. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 hemos leído. Pero no queda allí. Vamos a leer Romanos capítulo 5 versículo 3. Romanos capítulo 5 versículo 3. Por eso, hermano, yo te pido, por favor, comparte este estudio, porque hay cristianos que están desanimados en este momento. Hay cristianos que están a punto de dejar la iglesia. Hay cristianos que están renegando contra Jesús, contra Dios. Mándales este mensaje y diles que este sufrimiento, no es por siempre. Esto va a acabar. Es temporal. Van a recibir los fieles, van a recibir la gloria eterna. Por favor, mándale este mensaje a todos los que puedas. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. En Romanos capítulo 5, versículo 3, hermanos, escuche, Romanos 5, 3 nos dice por qué también debemos aguantar en el sufrimiento. Porque el sufrimiento a veces, hermanos, el Señor permite que pasemos por esta razón. Romanos 5:3. Vale la pena sufrir también, no solo por la gloria que vamos a recibir en el futuro, la exaltación, la vida eterna, sino también porque en este tiempo que todavía no viene Jesús, el sufrimiento produce en nosotros ¿qué? Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5:3. No solo esto, sino que también, o sea, no solo esto, no solo vamos a recibir la vida eterna, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia, paciencia. Y yo le pregunto, ¿qué dice Apocalipsis? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Sí, hermanos, al final, los que recibirán la corona de vida, la vida eterna, serán los que fueron pacientes en el sufrimiento, que no se apartaron de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ellos recibirán la vida eterna. Los vencedores, los que aguantaron hasta el final, los que fueron obedientes hasta el final, los que no retrocedieron como Jesús no lo hizo. Así. Romanos 5:3. Anota ese texto. Romanos 5:3. Pero vayamos ahora, avanza un poquito. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice? Romanos 12, 12. Dice, gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza? La vida eterna, la corona de vida.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Qué lindo, hermanos. Mire, este versículo no solo es hermoso, sino rima. Rima. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amigos, por eso no tengamos miedo al sufrimiento. No huyamos del sufrimiento, porque el sufrimiento, ¿qué hace? ¿Qué hace? No solo produce paciencia, sino nos acerca más a Dios en oración. Nos acerca más a Dios en oración. Cuanto más suframos, más cerca de Dios estemos. No nos alejemos, porque el sufrimiento nos va a destrozar si nos alejamos de Dios. Pero con Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién le fortalece en el sufrimiento? Cristo. Por eso, en oración constante, cuanto más suframos. ¿Está bien? Vayamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 4. Hermano, yo espero que estos textos bíblicos te estén ayudando tremendamente, porque a mí me ayudan. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 12, perdón, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. ¿Lo tiene allí ya? ¿Lo tiene? Muy bien. Yo todos estos textos lo tengo subrayado, lo tengo marcado. Todos. Yo le invito a ustedes también, les invito a ustedes también, que hagan lo mismo, marquen, marquen. Después lean, lean y lean, para que tengan en la mente eso y el poder de Dios les haga recordar y les fortalezca a través de estos textos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Vamos a leer. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan del sufrimiento, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Amigos, no nos sorprendamos del sufrimiento. Al contrario, dice, gocémonos por cuanto son, o gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Él venga, os gocéis con gran alegría. No se desesperen, no se asusten por lo que están pasando. Más bien dice, gócense porque lo que ustedes están viviendo, Cristo lo vivió. Y si ustedes soportan, si ustedes son pacientes, si ustedes son constantes en la oración y se acercan a Jesús, cuando Él venga por segunda vez, su alegría será eterna. Su alegría será eterna. Versículo 14. Si sois ultrajados, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Escucha esta palabra, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si les están persiguiendo porque ustedes aman a Jesús, ustedes son más que felices. ¿Saben por qué? Porque eso significa que Cristo está viviendo en ustedes, que el Espíritu de Dios está con ustedes, que Jesús está al lado de ustedes. Sí, no es porque Jesús se apartó por el que están sufriendo ustedes, sino al contrario, es porque Jesús está al lado de ustedes. Y por eso se burlan, por eso les tratan mal. Tranquilos. Dice, ciertamente, por lo que hace ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amigos, Jesús es glorificado por nosotros. Cada vez que predicamos, cada vez que sufrimos por amor a Él.
Jesús es glorificado. Y termino con el siguiente texto. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vaya Mateo. Mateo capítulo 5. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 5. Versículos 10 al 12. Esto es una maravilla, hermanos. Esto es extraordinario. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Y este texto cierra todo lo que hemos aprendido hoy. De una maravilla. Mateo 5, 10 al 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Amén, amén. Bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Amén. Hermanos, una maravilla, ¿no? Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Realmente es una bendición. Señor, tú eres el siervo sufriente máximo, pero nosotros tenemos que mirar al guía, a ti, Señor. Tú eres nuestro ejemplo. Nosotros somos tus siervos, tú eres el Señor. Nosotros somos tus hijos, tú eres el Padre. Y tenemos que seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a seguir los consejos tuyos que hoy día hemos visto y a seguir tu ejemplo de vida hasta el final. Danos paciencia, danos constancia en la oración, danos consagración, Señor, para soportar todo hoy y lo que viene. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Hermanos queridos, muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y espero que el estudio de hoy haya servido de mucho para cada uno de nosotros. ¿Sí? Gracias. Mañana nos vemos para continuar estudiando temprano. Júntate con nosotros a partir de las 5 de la mañana, hora de Perú, en Lecciones que Transforman. Y recuerde compartir este video, compartir esta transmisión. ¿Sí? Que tengas un buen día. Un fuerte abrazo a la distancia.